La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Retos y retos y más retos. Algunos padres preguntan, ¿y cuándo esto de la crianza se hará más fácil? Dios está usando los retos diarios de la crianza para acercarnos a Él, en dependencia, hacernos a mamá y a papá más como Él por medio del instrumento de la crianza. Ya llevamos 10 episodios hablando de los retos diarios de la crianza como cristianos que buscamos una crianza reverente. En este episodio 178 estamos terminando la serie, aunque con esto no estamos declarando que hemos agotado todos los retos diarios de la crianza y que todo ya está resuelto, pero para cerrar esta serie queremos hablar de un tema sobre el cual frecuentemente hemos recibido preguntas, y es el reto de tener a hijos en diferentes etapas o de ir adaptando la crianza mientras que el hijo va creciendo y pasando a diferentes etapas. Y para hablar de este tema, tengo otra vez aquí en el podcast de Crianza Reverente a una querida amiga y hermana, Alejandra de Slemin, desde el hermoso país de Canadá. Bienvenida, Ale, gracias por estar aquí. Gracias, Susi, y a todas las personas que se conectan con Crianza Reverente. Estoy feliz porque Crianza Reverente, si no estoy aquí, estoy escuchando. Así que me siento como en casa. Qué bien, me alegro mucho. Y antes has estado varias veces aquí con nosotras y conmigo en el podcast y te agradezco por tomar otra vez el tiempo para hablar de este tema. Y sí pensé en ti porque sé que tienes varios hijos en Algunos diferentes sí. etapas, 4 hijos en diferentes etapas. Recuérdanos las Las edades para... edades. Bueno, tengo uno de Ajá. 16 años, tengo una de 12, una hembra, tengo un varón de 8 años y tengo otra hembra de 5 años. O sea que tengo 4, 2 y 2. Y wow, ha sido una montaña rusa tratar de cruzar esas edades. Ajá. ¿Y cuál dirías que ha sido el reto más grande al tener esos 4 hijos en diferentes etapas al mismo tiempo? Y de una vez, pues quizás la bendición más grande. Yo creo, Susi, que el reto más grande para mí ha sido depender del Señor. En Juan 15, versículo 4 y 5 nos dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Y el que no permanece en mí, si tú no permaneces en mí, no vas a poder hacer nada. Entonces, lo más retador ha sido entrenar mi mente y mi corazón a venir al Señor y a depender del Señor constantemente. Y la bendición mayor para mí ha sido el privilegio de dar vida y de sentirme parte como de ese plan redentor del Señor, de nutrir esa vida, el cuidado de mis hijos. Ha sido como una bendición grande, me asombra ver cómo esta cosita pequeñita se convierte en un adulto Mm. y cómo el Señor me hizo parte de ese proceso. Sí, qué bendición, ¿verdad? Es un Lo milagro y es, Dios nos hace parte y es como, yo también pienso, es como una metáfora. O sea, la sí, vida física es pues una metáfora realmente, aunque normalmente lo pensamos al revés, pero la vida física es sí, una metáfora de la vida espiritual es que Dios así. da y es una bendición participar de eso. Qué hermoso. Lo Y es, y, pues, perdemos muy constantemente el asombro por ser parte de eso y nos abrumamos tanto en el qué hacer que pensamos es un regalo, es un don del Señor. mm, Yo creo que esa ha sido mi mayor bendición. amén, gracias a Dios. Ahí vemos la misericordia del Señor, definitivamente. Y como padres cristianos, porque obviamente aquí en el podcast no hablamos solamente de temas de crianza nada más, o sea, queremos hacerlo de una perspectiva específicamente dirigido a padres creyentes que deseamos criar, ¿verdad? En reverencia delante de Dios. Entonces, ¿por qué no comencemos este tema
preguntándonos cuál sería una perspectiva bíblica general sobre Ujú. ese proceso de crecimiento y madurez que nuestros hijos tienen que pasar etapa por etapa. ¿Y cuál sería el rol entonces de nosotros los padres en ese proceso? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que es un proceso natural y es un proceso diseñado y orquestado por Dios desde el principio. Entonces, no es nada nuevo, sino que es algo a lo cual el Señor para lo cual el Señor nos creó, para nuestro desarrollo físico y para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro avance en esas dos áreas. Fue algo para lo cual nosotros fuimos creados. Por ende, también nuestros hijos. Pero también como padres hay principios específicos que yo pienso que tenemos que tener claro mientras nuestros hijos pasan de una etapa a otra y mientras nosotros acompañamos a nuestros hijos Ujú. en ese proceso. Y yo creo que hay versículos que son muy claros. Deuteronomio 6, versículos 7, 5 y 7 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y nos dice que estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Entonces, lo primero que nosotros como padres debemos tener es que nuestra devoción a Dios debe ser real en nuestras vidas, debe ser visible en nuestras vidas. Y luego entonces nos dice en el versículo 7, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y nos dice cómo y cuándo, en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Entonces, primero nosotros tener una devoción a Dios, segundo tener una actitud diligente ante los cambios que están ocurriendo en la vida de nuestros hijos. Pero también, como nos dice Salmo 127, entender que los hijos son un don del Señor y son una recompensa y son flechas en nuestras manos. Mm. Entonces, tener esa devoción a Dios, tener una actitud diligente, pero también regocijarnos en el regalo que hemos recibido. En ocasiones, cuando veo a mi hijo de 16 y digo, ay, la adolescencia, o cuando veo a mi hija de 5 y digo, ay, los episodios de que todo es algo grande para un niño de 5 años, Sí. no es gozo lo que yo siento, Susi. Es mucha carga lo que Ay, siento, pero el Señor me sí. dice: "Esos hijos son un don, son un regalo del Señor". Entonces, no perder la perspectiva del gozo de lo que hemos recibido por medio del Señor en nuestros hijos y entender que cada hijo, cada flecha, como nos apunta Salmo 127, tiene un propósito, tiene una obra a la cual por la cual el Señor lo creó y para la cual fue llamado. Entonces, nosotros en esos procesos, en esos cambios, podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué tú creaste esta flecha? ¿Para qué tú creaste este hijo o esta hija que tú Mm, me has dado? mm. En mi caso también, Efesios capítulo 6 versículo 4 y Colosenses 3:21 que nos guían a no provocar a nuestros hijos, a no ser severos o imprudentes. Em, es algo también que nosotros tenemos que tener en cuenta mientras los vemos caminar por las diferentes etapas del crecimiento y de su desarrollo como personas. Sí, sí, porque me encanta que nos conectes con esos pasajes de no provocar a ira o exasperar a nuestros hijos, porque creo que una de las maneras en las que más algunos padres exasperan a sus hijos es o esperar demasiado de ellos en una etapa o no permitirles crecer, Es así, intentar retenerlos. Sí, encerrarlos, sí, exacto. retenerlos y Sí. no pensar que y Sí. no muchas veces también, Susi, no estar dispuestos a acompañarlos. Cuando oímos la palabra instruye al niño en su camino, no sé si alguna vez tú has comprado un mueble de IKEA. IKEA es una tienda muy popular en Norteamérica, y cada cosa que ellos Sí. venden no está armada. Sí, tú tienes Entonces, que armar. Sí. te dan un papel grandísimo con todas las instrucciones, tornillo por tornillo, pieza por pieza. Ya yo Sí. estoy que es mi hijo que los arma, ya yo no armo ningún mueble de casa, se lo Ah, entrego a él y él los arma. has hecho muy bien tu obra de crianza, si has Gracias a entrenado Dios. a tu hijo a armar muebles. Armar IKEA, el Señor lo ha hecho en él, la realidad es esa.
Pero cuando veo las instrucciones de IKEA, Susi, me asombro y digo: "Guau", paso por paso, paso por paso. Y es igual para nosotros instruir a nuestros hijos. Es un paso a la vez, y no es a Mm. nuestro paso, es al paso que a ellos les toque en esa etapa de la vida. Entonces la Biblia sí nos provee a los padres suficientes principios y sabiduría, ¿verdad? Para poder criar a nuestros hijos en todas las etapas. Y ahí es súper importante. Yo no tengo que crear esa sabiduría, yo no tengo que inventar esa sabiduría. Puedo creer que en la palabra está esa sabiduría y creo que muchos padres podríamos como tener una tendencia o a errar hacia un lado o el otro, ¿verdad? Ujú, ujú. Ya lo platicamos un poco sobre Sí. proteger a nuestros hijos, como que no soltar el control y no permitir que maduren o Ujú. desatender demasiado pronto, como de una manera Sí. ingenua, ¿verdad? Y Ajá. creer, mi hijo está creciendo, ya está maduro. Ujú, Y pudiéramos como desatender aspectos importantes de vigilar y de disipularle. Entonces, ayúdanos a quizás identificar algunas señales de que ujú. pudiéramos tener una u otra de estas tendencias. Exacto. Bueno, la realidad es que ese mismo ejemplo que te doy de IKEA, yo no le soltaría un mueble de IKEA a mi hija de 5 años, porque no está lista para hacer, Sí. lo que mi hijo de 16 puede hacer. Entonces, hay cosas que de manera física nosotros podemos evaluar, y me gusta lo que apuntas, de manera realista. O sea, nosotros tenemos que ser realistas en cuanto a cuál es la condición de nuestros hijos, qué edad tienen nuestros hijos, incluso qué género, o sea, si son hombres, si son mujeres, qué son nuestros hijos. A veces incluso su posición en la familia, si es el mayor, si es el del medio, si es el menor. Todo ese tipo de cosas influyen en cuándo a veces nuestros hijos están listos para dar un paso o no. Entonces, es importante que nosotros evaluemos nuestra realidad, quiénes son nuestros hijos y cómo nosotros podemos conducir a ese hijo o esa hija de manera particular. Yo pienso también que evaluar cómo nosotros fuimos criados, Susi, rescatar aspectos de nuestra crianza, la que nuestros padres nos dieron hace 20, 30, 40 años, Sí. rescatar aspectos que fueron beneficiosos para nuestro desarrollo y rechazar posibles comportamientos que no fueron asertivos en esa crianza y que nosotros no queremos repetir en nuestra crianza. Entonces, yo creo que a veces tenemos que evaluar, no para buscar culpables, sino para decir, Señor, ¿cuáles cosas en mi comportamiento con mis hijos estoy tal vez yo repitiendo que no son beneficiosos para mis hijos? A veces nosotros tenemos expectativas con nuestros hijos que fueron expectativas que nuestros padres tuvieron con nosotras y ahora las impulsamos sobre nuestros hijos. No, a esta edad usted tiene que, y a esta edad usted tiene que. Oh, una protección irrealista porque mi papá y mi mamá me hicieron esto y yo no lo voy a dejar que ellos hagan esto. Y entonces, ver y preguntarle al Señor, ¿cuáles aspectos yo puedo rescatar de la crianza que mis padres me dieron y cuáles cosas yo puedo modificar para tener una crianza un poco más realista con la familia que yo tengo? Yo creo también que pensar que cuál es nuestra misión como familia. Nosotros pensamos mucho en eso, en mi familia en particular. ¿Cuáles valores son importantes para nosotros como familia? ¿Cuál es nuestra misión? Hay familias cuyos padres, el esposo es un pastor, hay familias cuyo esposo es un doctor, o la mamá es una dentista, o la mamá está en casa, o cuál es la misión como Ujú, familia. ujú, Y en dónde nos encontramos también como familia, Susi. ¿Cuál es nuestra, cómo está nuestra fe como familia? ¿Cuál es nuestra situación económica como familia? Evaluar quiénes somos como familia y dónde nos encontramos. Y preguntarnos cuáles son los dones, mm, habilidades que veo mm, que Dios le ha dado a mis hijos y cómo estoy yo nutriendo esto y acompañar a mi hijo en su desarrollo,
no en base a mi proyección o a mis carencias, sino en base a lo que yo entiendo y a lo que le puedo incluso hasta preguntar a mis hijos. A mi hijo de 16 años, yo le pregunto: "Benjamín, ¿qué tú crees? ¿Dónde tú crees que el Señor te está guiando en los Mm, próximos 3 años?". Y unirme con Él en ese descubrir, en esa guianza que el Espíritu mm, Santo de Dios te está dando, y integrarlo, y no ser el autor, la autoridad impositiva de que no, es esto y es por aquí. Hay momentos en que tenemos que implementar una autoridad, pero en ese proceso nosotros nos unimos a nuestros hijos, no estamos de lejos, más bien trabajamos juntos. mm. Me encanta, todos son ideas muy prácticas y comunes que los padres tenemos. Yo pienso en que a mí me ha pasado con mis hijos que en Sí. alguna etapa uno de mis hijos exprese, cuando yo sea grande, yo quiero ser tal. Y en mi Ujú. corazón yo digo, no. O sea, porque eso no es lo que yo quiero. Obviamente, Claro, no estoy hablando que desde cuando los niños pequeños dicen, cuando yo sea grande, yo quiero ser un payaso, ¿verdad? O sea, exacto, obviamente sabemos que ese niño va a madurar, pero claro. quizás una señal de que yo no esté dispuesta a permitir que Dios vaya desarrollando una independencia sana en mis hijos y desarrollando sus habilidades, es que si yo veo áreas de interés en sus vidas y dones, que no son, obviamente, que no son cosas dañinas, Pecaminosas ¿verdad? ni Sí, o dañinas. ajá, o muy mundanas, digamos, pero si yo veo interés ahí y yo me resisto, y yo digo: "No, yo no estoy lista para que él o ella haga eso solo. Yo no Susi, estoy pero lista". lo he hecho yo, Sí, claro. yo no, Mi el hijo, punto no es que yo esté lista, el punto es que si ese niño o esa niña está listo y cómo le puedo ayudar. claro, el Señor, me ha con mi hijo de 16, mamá, yo quiero ser misionero. Y yo me quedé con los ojos como 2 huevos fritos, porque yo decía: "Pero niño, yo te preparé para que tú seas un abogado, para que tú seas un doctor. ¿Cómo tú me sales que te quieres ser misionero?". Y gracias al Señor no se lo dije, pero por dentro me moría y decía: "Señor, pero ¿cómo va a ser misionero?". Y el Señor me decía: "Pero es que no fue ahora que él conoció el evangelio, y tiene años, y yo es mi obra, Alejandra, no es tu obra". Entonces, mi rol es acompañarlo en esto que el Señor le ha llamado. Y Ujú, pensar, ujú. Susi, que nuestros hijos van creciendo. Así como crecen físicamente, van creciendo emocionalmente, espiritualmente, Sí, y nuestro deber, mientras los acompañamos e instruimos en la etapa en la que están, es ir llevándolos a la próxima etapa. En mi casa exacto. hay No, una no, en mi casa hay una no. regla, en mi casa hay una regla, aquí no se juega ningún otro deporte hasta que no aprendamos a nadar. Nadar es yo no gasto dinero en otra clase. Mi clase es Ah, natación. ¿Por qué? Porque es algo de vida o muerte. Yo decía, mi tranquilidad y la de ellos vale mucho. Entonces, aprender a nadar es clave. Pero uno de mis hijos, yo no quiero. Y me siento con él y le digo: "Elijah, ¿por qué tú no quieres?". "Bueno, porque el agua está fría, o porque es difícil, o porque". Pues voy con él, me siento con él, trato de buscarle la vuelta. Adivina qué, ya está en su nivel 2 de natación, sí. porque se sintió acompañado. Ahora, Ajá. yo dejarlo en casa y decir: "No, si él no quiere, pues no va". Bueno, es cierto, el agua está fría, o sea que le hace más daño. Entonces, es una combinación de la Sí, sabiduría que el Señor nos da como padres para instruir a nuestros hijos a la próxima etapa y de también caminar con ellos a su paso, pero en sí, una dirección, exacto, exacto. hacia algo. No quedarnos, bueno, él no quiere, pues no lo va a hacer. Él Ujú. no puede, pues no lo. Mi hijo no come vegetales, pues no va a comer. No, hacerlo en un smoothie, hacerlo en un muffin, hacerlo, o sea, busca con Sí. diligencia cómo de manera amorosa nosotros los podemos guiar al próximo paso que ellos Mm, deben dar. Los sí. niños que duermen con sus padres, a mí me encanta dormir con mis hijos, aunque no lo recomiendan, pero de cierta hora a cierta hora. Hay una hora en la que no están en mi habitación
y le digo, no, tenemos que irnos, y voy, me acuesto con ellos y los calmo y los tranquilizo. Los voy encaminando hacia lo Ujú, que ellos tienen que ujú, hacer. No los ujú. dejo solos y le digo, no, tírate en la piscina y vete solo. No, lo encamino, pero hacia Sí. una dirección. Sí, sí, sí. Y muchas veces es el corazón de mamá o papá, en particular nos sucede a las mamás, ¿verdad? Es mi corazón, yo tengo que enfrentar temores y miedos y inseguridades y egoísmo en mi propio corazón, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tienes algunas sugerencias para poder enfrentar estas áreas de necesidad en nuestras vidas? O sea, queremos ser madres y padres sabios, pero tenemos esos problemas propios también. Sí, sí, la crianza tiene una particularidad y es que deja al descubierto muchas luchas que nosotros tenemos y muchas carencias con las cuales venimos de la niñez. Lo hermoso de criar en el Señor es que Dios restaura y es que el Evangelio restaura y es que nuestros ojos son abiertos a cosas y en que podemos perdonar, podemos restaurar y porque nos unimos en esa crianza con el Señor, entonces el Señor puede hacer cosas nuevas en nuestra familia, que no tienen que ser necesariamente las anteriores. Entonces yo creo que básicamente es una eh, dependencia del Señor. Yo tengo que depender del Señor y preguntarle al Señor y que me guíe en su palabra, Señor, estoy siendo yo tal tipo de mamá, estoy siendo yo una madre que no está permitiendo que mi hijo sea misionero. Estoy permitiendo O y que puedo ser, simplemente madure a la siguiente etapa, que se independice un poquito. se independice Mm, más, y Susi, proveer ese terreno. Tenemos que proveer ese terreno. sí. Desde que mis hijos son muy pequeños, manejan sus finanzas. Les enseñamos formas de manejar sus finanzas. Tienen Ujú. que cooperar en la casa con algo, de manera, como sus tareas de la Sí, casa, sí, por sí. lo cual nosotros no le pagamos. Pero hay otras cosas por las cuales sí le pagamos algo. Como Decimos, cosas estas extras, sí. cosas Ujú. extra. Ahora, por tender Sí. tu cama, yo no te voy a dar dinero, pero por algo que a mí me tocaba hacer y que tú lo asumiste, y te comprometiste, pues lo vamos a hacer. Esos son pequeños pasos hacia la independencia y traer, como dice la palabra, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y echar toda mi ansiedad, todo lo que me genere ansiedad con mis hijos, en mis relaciones, es una invitación. Oye, es una invitación a yo traerlo delante del Mm, Señor. No es una mm. invitación a yo seguir indagando o buscando en Google o viendo estadísticas o hablando con mis amigas. Sí. No, comparando mis hijos con otros niños, no, es una invitación a yo traer eso delante del Señor y el Señor te va a guiar. Yo tengo absoluta seguridad de que si tú traes esa ansiedad, ese temor al Señor, el Señor te va a guiar. Sí, amén. Yo quiero comentar antes de cambiar un poquito aquí el tema, yo quiero comentar simplemente que la mayoría de las madres latinas tienden a ser demasiado sobreprotectoras, pero Sí, pudieran haber también las que permitimos demasiada independencia y no vigilamos en las áreas que deberíamos. Entonces, simplemente quiero poner allí esa advertencia, ¿verdad? A los que nos están sí, escuchando, sí. si tú no sabes lo que están haciendo tus hijos en sus recámaras, en sus aparatos, si tú crees que tu hijo de 10 años es muy responsable y puede ir a pasar un fin de semana con sus amigos sin vigilancia, o sea, tampoco hay No, que soltarlos, hay hay que, reglas, hay ajá, y principios. no solamente hay reglas, o sea, está la vigilancia del corazón de mamá. Entonces, lo que Sí, yo veo en las mamás es o me canso y suelto demasiado o sí, tengo ansiedad de la que acababas de hablar, Alejandra. Y entonces, la dependencia de Dios requiere trabajo duro, pero también requiere soltar las manos. Y solamente quería comentar eso porque sé que hay de todos, hay mamás de todos tipos y papás de todos sí, tipos y sí, tenemos que tratar eso. Pero en los sí, minutos que nos quedan, me gustaría, Ale, que habláramos de, ahora sí, vamos a decir, yo tengo hijos en varias etapas sí, y me siento abrumada
Y yo sé que tú has vivido eso, entonces primero dinos, ¿cómo tú te has aferrado a la misericordia de Dios y cómo has crecido en sabiduría enfrentando este reto de tener hijos en varias etapas al mismo tiempo? Me va súper con lo que tenía pensado decirte en cuanto a esta pregunta. Mira, hablamos de, primero yo creo que considerar qué tipo de padre Dios es con nosotros. Mm, Ver que la crianza se origina en Dios. La crianza no comenzó conmigo. La crianza no comenzó cuando yo tuve mm, hijos. La crianza se origina en Dios. Por ende, los principios de la palabra de Dios son los principios exclusivos para la crianza y son la raíz, el inicio de la crianza. Entonces, yo no vengo a inventar otras cosas. Yo tengo que exacto. ver qué tipo de padre Dios es conmigo. Dependencia de Dios en ese mismo tenor, como lo he dicho anteriormente, dependencia del Señor. El Señor fue el primer padre, el Señor tuvo esos hijos, cómo el Señor se manejó con sus hijos a sí mismo. Entonces, yo debo de buscar la dirección del Señor para poder manejar esas diferentes etapas, que son difíciles, unas más fáciles que otras, pero todas tienen sus espinitas, sus luces y sus sombras. Entonces, lo tercero es, y era lo que tú apuntabas, atención. Nosotros como padres estamos muy ocupados y si no es un celular, es el trabajo. Y si no es el trabajo, es nuestra agenda. Y si no es nuestra agenda, es tú tienes que priorizarte como mamá, porque si tú no te priorizas, nadie te va a priorizar. Pero en realidad, la atención a nuestros hijos es primordial para su desarrollo. Nosotros tenemos que ver en qué etapa de la vida nuestros hijos están y cómo nosotros estamos atendiendo detalles, cambios en su comportamiento, ayudas que ellos puedan estar necesitando, estar atentos. Nosotros vemos que Dios estuvo tan atento de Adán y Eva que cuando pecaron, les proveyó salvación. Vemos con el pueblo de Israel cómo Dios estuvo tan atento de ellos que les decía como no te voy a abandonar, no te voy a desamparar, o sea, una atención de un cuidado y no de una ingenuidad. A veces Sí, como padres estamos muy ingenuos a la sí, realidad que nuestros hijos están viviendo y no escuchamos cosas que nuestros hijos nos están diciendo de manera verbal o de manera corporal o de manera emocional con sus diferentes cambios. Estar atentos, luego mostrar afecto a nuestros hijos, abrazarlos, pedirles perdón cuando necesitamos pedirle perdón, manejar el cariño y la expresión de amor y los detalles de amor como algo normal en nuestra familia. A mi hijo, ven a mí, le gusta que yo le haga un pan que se llama cinnamon rolls, pues yo se lo hago una vez al mes, 2 veces al mes, o me voy con mi hija de 12 años a tomarme un café porque a ella le gusta eso, o con la chiquita vamos y nos pintamos las uñas. Tener momentos de afecto mm, individual con nuestros ujú, hijos, porque la mm, relación inicia en el corazón. Hay un libro muy antiguo que escribió J.C. Riley y él dice que el amor es el hilo que conduce a las relaciones de la amabilidad y de la paciencia. Y es el hilo que nos permite mantener como una línea en el corazón de nuestros hijos para presentar el evangelio a sus vidas. Entonces, el afecto es clave para nosotros poder guiarlos y para que ellos se dejen guiar por nosotros. Y es ese hilo que mantiene su corazón conectado a nosotros. Inicia en el corazón. Y lo último es nosotras mantener la autoridad, no una autoridad desmedida, no una autoridad descombinada de la atención y el afecto. Hay padres que son muy ujú, autoritarios, pero no dan afecto y no dan mm, atención, sino que combinar la autoridad para entender que la crianza no es una misión para controlar el comportamiento, como dice Paul Tripp, sino es una misión para rescatar el corazón de nuestros hijos. Entonces, esas etapas por las que ellos pasan son cada una, una situación, una plataforma perfecta para nosotros guiarlos a su necesidad de Dios en ese momento
para nosotros guiarlos a amar a Dios y para nosotros guiarlos a amar a su prójimo. No necesariamente para guiarlos a que tienes que comportarte porque yo. No, 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 no. Tú amas a Dios y yo quiero que tú pases por esto o crezcas en esta área por amor a Dios. Entonces, desarrolla más una autoridad basada en la compasión y no en la demanda, ni en yo sentirme segura o seguro como padre por el comportamiento bueno o malo de mis hijos. Entonces, tiene que ver con esa dependencia de Dios, con esa atención a nuestros hijos, esa diligencia, esa falta de descuido, ese afecto. Estamos nosotros mostrándole amor diario a nuestros hijos. En la mañana mis hijos se van conmigo, yo voy, le paso la cabeza, buenos días, mi amor, un abrazo, y al igual al acostarlos, y tiene que ver con nosotros desarrollar una autoridad saludable con nuestros hijos. Me encanta. Y ahí hay muchas cosas muy prácticas, ¿verdad? Que quizás alguien quiere escuchar, pausar, retroceder y pensar en cada una por individual, porque lo que tenemos que recordar es que somos padres equipados por Dios, no por nosotros mismos. Entonces, si Dios me ha dado 4 hijos en diferentes etapas de vida, es no porque Él me ve como supermamá, sino porque Él dice, yo soy suficiente para esta tarea, yo soy suficiente y no abrumarnos pensando que depende de mí, que yo tengo que ser 4 veces más sabia que la que tiene un hijo. No es No, así. no lo es, no lo es. Entonces, es esa, en ese sentido creo que es lo que tú quieres decir con la dependencia. Yo puedo depender de Dios si tengo un hijo y puedo depender de Dios si tengo 5 o 6 o 7 Tengo hijos. amigas con 12 Y hijos, con sí, 11 hijos, exacto. con 10 Sí, hijos, sí. y digo: "¿Cómo lo hacen?". Y ellas me dicen: "Igual que tú". O Sí, sea, exacto. dependiendo del Señor, Es dependiendo del es Señor. la obra del Señor que va a obrar en nuestros hijos, que va a obrar en nuestros propios corazones. Y recuerda algo que hemos dicho muchas veces en Crianza Reverente, es más importante quién eres tú que lo que tú haces. Entonces, quizás tú no tengas todos los métodos perfectos y quizás tú te vas a topar varias veces al día con que yo no sé qué hacer en esta situación o yo no sé si debo tratar diferente a mi hijo mayor en este caso que a mi hijo menor, pero Ujú. Dios es el que da la sabiduría y tu carácter piadoso, tu Sí, dependencia de Dios, el que tú pidas perdón, el que tú obedezcas al Señor con gozo, eso es mucho más poderoso a que tú tengas toda esa metodología perfecta lo y es, adecuada. lo Entonces, es. pues gracias a Dios porque Él es suficiente y por eso podemos depender de Él. Y bueno, gracias Ale. Ay, nos corrió muy rápido el El tiempo. tiempo tiene que ser abrumador, Sí, porque es la única manera en la que podemos correr al Señor. Tiene que sentirse una carga para que se la podamos entregar al Señor. Si fuera tan fácil, entonces nosotras lo haríamos, como decías tú, por nosotras mismas. ajá, Pero el punto de exacto. la crianza es entender que le pertenece al Señor. Amén, amén. Dependamos del Señor. Y gracias, Ale, por acompañarnos aquí una vez más después de un tiempo. Es un gozo tenerte aquí con nosotros. Y termino como empezamos esta serie hace varios episodios. ¿Recuerdas que tú que has estado con nosotros desde el principio de esta serie, Lamentaciones 3, el profeta estaba lamentando los retos enormes de su situación actual? Y estas son las palabras que él dice en Lamentaciones 3 del 21 al 24. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré, o sobre él dependeré. Busca en Jehová tu porción, porque su fidelidad es grande, sus misericordias son nuevas y están eternamente disponibles para ti. Nos vemos en algunas semanas o meses en la siguiente temporada de Crianza Reverente. Gracias por acompañarnos. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente.
Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.